Poder absoluto, caos absoluto. Marco Aurelio no vivió una era dorada, no heredó estabilidad, no recibió un imperio en calma ni un mundo ordenado esperando ser gobernado. No gobernó desde la abundancia ni desde la comodidad del triunfo. Gobernó cuando todo fallaba al mismo tiempo. Una pandemia que vaciaba ciudades enteras dejando miedo, cuerpos y silencio. Guerras interminables en múltiples fronteras, enemigos externos presionando sin descanso. Un imperio agotado económica y moralmente, cansado de resistir, cansado de obedecer. Y traiciones que no venían del enemigo declarado, sino de la sangre, del círculo más cercano, de quienes debían ser leales. Cualquier otro en su lugar habría endurecido el puño. Habría gobernado desde el terror, habría usado el poder para aplastar la incertidumbre y silenciar el dolor colectivo. Marco Aurelio hizo lo contrario. No se volvió un tirano, no se dejó consumir por la paranoia, no confundió autoridad con violencia, ni liderazgo con crueldad. Mientras Roma sangraba, él se obligaba a pensar con claridad. Mientras el mundo exigía reacción inmediata, él elegía reflexión. No escribía para ser recordado, no escribía para construir una imagen, no escribía para enseñar a otros cómo vivir, escribía para no perderse a sí mismo. Cada línea era una corrección interna, cada pensamiento un ancla, cada palabra una defensa mental contra el caos que lo rodeaba. Sus escritos no eran discursos públicos, eran recordatorios privados, advertencias personales. No permitas que el desorden externo se infiltre en tu mente. Tenía el poder de ejecutar a cualquiera, de imponer silencio absoluto, de decidir destinos con una orden, y aún así, su mayor batalla era invisible. No era contra ejércitos, no era contra invasiones, era contra el miedo, contra la ira, contra la desesperación que convierte a los hombres en monstruos cuando el control se les escapa. Porque Marco Aurelio entendía algo que pocos líderes aceptan y casi nadie practica. Cuando todo se derrumba afuera, la mente es el último territorio que no puede caer. Y ese territorio no se defiende con soldados, ni con castigos, ni con gritos. Se defiende con disciplina, con dominio interno, con la decisión diaria de no volverte esclavo de las circunstancias. Ahí empieza la verdadera guerra. La peste antonina. Cuando el control desaparece. La peste antonina no fue un inconveniente pasajero, no fue una crisis manejable, fue un colapso, una pandemia que arrasó el Imperio Romano durante años, millones de muertos, ciudades enteras paralizadas, campos sin manos para trabajar, rutas comerciales rotas, diezmó ejércitos completos, soldados entrenados durante décadas cayeron sin combatir. Las legiones, orgullo de Roma, se debilitaban no por el enemigo, sino por una enfermedad invisible. Las fronteras se volvieron frágiles, los pueblos enemigos lo sabían. El caos no se ocultaba, se sentía, y Marco Aurelio no podía detenerla, no podía ordenarle que se fuera, no podía castigarla, no podía negociar con ella. No había decreto, espada ni discurso capaz de frenarla. Ahí ocurre algo que destruye a muchos líderes. El poder deja de funcionar. Cuando el control externo desaparece, queda al descubierto quién gobierna desde el ego y quién gobierna desde la razón. Muchos, en su lugar, habrían entrado en pánico, habrían buscado culpables, habrían respondido con violencia a algo que no podía ser intimidado. Marco Aurelio eligió otra vía. Entendió una lección brutal. Cuando no puedes controlar el evento, solo te queda controlar tu mente. No gastó energía maldiciendo lo inevitable. No se ahogó en la frustración de lo que no dependía de él. Redobló su disciplina interna. Ajustó su pensamiento. Se volvió más preciso consigo mismo. Mientras el mundo perdía estructura, él fortalecía la suya. Porque sabía algo esencial. El caos externo es temporal, pero una mente desordenada puede destruirlo todo para siempre. Muchos líderes se rompen cuando el poder deja de servirles. Marco Aurelio no se rompió. Se volvió más firme, más sobrio, más consciente de sus límites y justamente por eso más peligroso en lo esencial. Ahí no gobernó la peste, gobernó la claridad. El estoicismo como sistema operativo. El estoicismo no era una filosofía decorativa. No era algo que Marco Aurelio citaba para verse sabio. Era su sistema operativo mental. La estructura invisible que le permitía seguir funcionando cuando todo fallaba. No le prometía paz, no le ofrecía consuelo, no le decía esto va a estar bien. Le decía algo mucho más duro, esto va a pasar y no te va a pedir permiso. El estoicismo no suaviza la realidad, la vuelve clara, y la claridad en medio del caos es una forma de poder. Por eso Marco Aurelio se repetía ideas una y otra vez,
Como un soldado repite un entrenamiento antes de entrar en combate, todo es transitorio. Nada es permanente, ni el dolor, ni el poder, ni la gloria. El dolor no es opcional, la reacción sí. No puedes evitar el golpe, pero puedes decidir si te quiebra o te endurece. La opinión es más peligrosa que el hecho. No es el evento lo que destruye la mente, sino la historia que te cuentas sobre él, la interpretación, el juicio, el miedo anticipado. Ahí entra la ataraxia, no como calma artificial, no como negación emocional, no como sonreír mientras todo arde. Ataraxia es claridad bajo presión. Es la capacidad de pensar recto cuando la mayoría reacciona torcido. Es mantener el centro cuando el entorno empuja al pánico. Mientras otros líderes se perdían en la angustia, en la ira, en la paranoia, Marco Aurelio volvía a lo esencial. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no? Y actuaba solo sobre lo primero. Ese enfoque le permitió seguir tomando decisiones sin ser rehén del miedo colectivo. Porque entendía algo que sigue siendo verdad hoy. Una mente entrenada resiste más que cualquier imperio. Y cuando el caos se vuelve la norma, el que mantiene claridad no solo sobrevive, domina. El hombre que podía matar y eligió dominarse. Marco Aurelio tenía un poder que hoy resulta casi inconcebible. Una palabra suya podía terminar una vida, una firma podía borrar una familia, un gesto podía cambiar el destino de una provincia entera. No necesitaba justificar nada, no necesitaba consenso, no necesitaba aprobación. Y aún así, su mayor amenaza no estaba frente a él, estaba dentro. La ira que aparece cuando te traicionan, el orgullo que empuja a castigar para demostrar autoridad, el miedo que susurra que debes controlar todo o lo perderás todo. Marco Aurelio entendía algo que la mayoría de los poderosos ignoran. Un líder dominado por sus emociones toma decisiones cortas para problemas largos. Reacciona en lugar de pensar, castiga en lugar de corregir, descarga tensión en lugar de construir estabilidad. Por eso se escribía recordatorios brutales, no para verse moral, sino para mantenerse funcional. No permitas que tu mente se convierta en tirana. Sabía que si perdía el control interno, todo su poder externo se volvía peligroso, porque el verdadero tirano no es el que gobierna con fuerza, sino el que gobierna desde el impulso. Marco Aurelio podía matar, y precisamente por eso eligió no hacerlo salvo cuando era inevitable. Eligió la contención, cuando la venganza era más fácil, la paciencia cuando el castigo daba satisfacción inmediata. Tenía poder sobre otros, pero entendió la jerarquía real. Quien no se domina a sí mismo siempre será esclavo de sus reacciones. Y quien se domina primero, aunque tenga todo el poder del mundo, no se convierte en monstruo, se convierte en estratega. Traición cercana, la prueba final. Las peores traiciones no llegan con estandartes enemigos, no avisan, no se anuncian. Llegan en voz conocida, en manos familiares, en rostros que juraban lealtad cuando nadie miraba. Y eso es lo que más quiebra a un líder. No el ataque frontal, no la amenaza abierta, sino la fractura interna de aquello que creías firme. Marco Aurelio no fue traicionado por desconocidos, no fue un golpe externo, fue traicionado por los suyos, personas a las que dio acceso, personas a las que confió decisiones, personas a las que protegió cuando no tenían poder propio. Asumió lealtad por cercanía, por historia, por vínculo. Y ahí es donde muchos se pierden, porque la traición cercana no duele por estrategia, duele por expectativa, duele porque no estabas en guardia, porque bajaste el escudo, porque creíste que no hacía falta vigilar a quien estaba de tu lado. No duele por el daño, duele por la sorpresa. En ese punto la reacción natural no es pensar, es castigar, castigo inmediato, venganza ejemplar, un mensaje claro, esto no se tolera. Es la respuesta del ego herido, del líder que confunde autoridad con descarga emocional. Marco Aurelio no eligió eso, no porque fuera ingenuo, no porque no entendiera el peligro, sino porque comprendía algo que pocos aceptan. Una decisión nacida del dolor no restaura el orden, lo distorsiona. Sabía que el castigo impulsivo no es justicia, es alivio momentáneo, y gobernar desde el alivio es gobernar desde la debilidad. Hizo algo mucho más difícil que reaccionar, se detuvo, respiró, pensó. Separó el golpe emocional de la acción política. No negó el daño, no fingió fortaleza, pero tampoco permitió que la herida tomara el mando. Entendió una verdad incómoda: el daño recibido no te da permiso para perder el criterio, porque en el momento en que castigas solo para aliviar la herida, ya no gobiernas, reaccionas, y reaccionar es ceder el control al otro. Por eso esta es la prueba final del autocontrol.
No cuando todo funciona, no cuando te respetan, no cuando las cosas son claras, sino cuando alguien cercano te falla, cuando el golpe viene de donde no esperabas, y aún así eliges no convertirte en una versión peor de ti mismo. Ahí el estoicismo deja de ser una idea elegante, deja de ser filosofía, se vuelve carácter, y el carácter, en momentos así, es lo único que sostiene un imperio. Perdón estratégico, no ingenuo. El perdón de Marco Aurelio no era emocional, no era espiritual, y definitivamente no era ingenuo. No perdonaba porque era lo correcto, perdonaba porque era lo más eficiente. Entendía algo brutal: vivir con rencor es ceder territorio mental. Cada resentimiento es atención secuestrada, cada pensamiento repetitivo es energía que no gobierna, y un emperador no puede permitirse ser rehén de sus emociones. Marco Aurelio sabía que el odio prolongado no castiga al traidor, castiga al que lo carga. Por eso su perdón no era olvido, no borraba la falta, no negaba el daño, no restauraba confianza donde ya había sido rota. Perdonar para él era una decisión interna, no permitir que el enemigo siguiera gobernando su mente después del golpe. Era decir: ya hiciste suficiente daño, no te llevarás también mi claridad. Eso es perdón estratégico. El rencor nubla el juicio. La venganza acorta la visión. La ira exige respuestas rápidas para problemas complejos. Marco Aurelio eligió lo contrario. Mantuvo la mente fría para decisiones largas. Conservó la distancia emocional para ver el tablero completo. No reaccionó para demostrar fuerza. Actuó para preservar estabilidad. Porque entendía una diferencia clave: un gobernante protege sistemas. Un reaccionario con poder solo protege su ego herido. Y el ego herido siempre toma malas decisiones. Perdonar no lo hacía débil, lo hacía peligroso, porque un hombre que no es gobernado por el odio no puede ser manipulado. Ese nivel de dominio interno, esa madurez mental extrema, es lo que separa a un líder real de alguien que solo tiene poder y lo usa para desahogarse. Marco Aurelio no perdonó para cerrar el pasado, perdonó para seguir gobernando el futuro. Meditaciones, el diálogo más honesto. Meditaciones no fue escrito para el mundo, no fue pensado como legado, no buscaba lectores, ni discípulos, ni admiradores. Fue escrito en campaña, en tiendas militares, entre guerras, enfermedades y decisiones imposibles. Eso lo cambia todo. No es un libro para impresionar, es un cuaderno para sobrevivir. Marco Aurelio no estaba enseñando estoicismo, se estaba corrigiendo a sí mismo. Cada entrada es un ajuste interno, un freno a la ira, un recordatorio contra el orgullo, una advertencia antes de perder el control. No escribía así deben ser los hombres, escribía no olvides quién debes ser tú. Por eso el tono es crudo, directo, a veces repetitivo, porque no estaba buscando elegancia, estaba buscando claridad en medio del caos. Meditaciones es lo que queda cuando nadie te observa, cuando no hay discurso, cuando no hay máscara. Ahí no habla el emperador, habla el hombre luchando por no convertirse en aquello que el poder suele crear. Cada página repite la misma batalla: no permitir que el mundo externo dicte el estado interno, no permitir que el insulto genere ira, que la traición genere crueldad, que la pérdida genere desesperación. Ese es el diálogo más honesto que puede tener un ser humano, el que nadie aplaude y nadie corrige. Por eso sigue siendo poderoso hoy, porque no nace del éxito, nace de la presión. Y deja una lección incómoda: el verdadero mando no empieza con ejércitos, ni con títulos, ni con autoridad externa. Empieza cuando eres capaz de darte órdenes y obedecerlas, aunque nadie esté mirando. Marco Aurelio entendió eso. Por eso, incluso cuando su mundo se desmoronaba, su mente no lo hacía. Porque quien se gobierna por dentro no necesita dominar a otros para sentirse en control. ¿Cómo usar este manual hoy? No tienes un imperio, no comandas legiones, no decides el destino de millones, pero tienes algo igual de exigente: presión constante, incertidumbre diaria, caos silencioso, expectativas, urgencias, conflictos que no se anuncian pero te desgastan igual. La enseñanza de Marco Aurelio no es relájate ni piensa positivo, es mucho más incómoda. Es esta: no reacciones de inmediato. La primera emoción casi nunca es la correcta. No dejes que el impulso tome decisiones largas por problemas momentáneos. No confundas poder con ruido, ni liderazgo con gritar más fuerte. Cada vez que eliges no responder al ataque, no justificarte, no escalar el conflicto, estás ejerciendo mando interno. Eso es ataraxia, no calma artificial. No negación, no huida, claridad bajo presión, la capacidad de sentir el golpe y aún así pensar con precisión. La mente fría no es pasiva, es peligrosa con control, porque ve más, calcula mejor,
actúa cuando importa. Hoy usar este manual significa pausar antes de responder, separar emoción de acción, no gastar energía en lo que no puedes controlar, elegir carácter antes que reacción. No necesitas una corona para vivir esto, necesitas disciplina mental cuando nadie te la exige, porque el caos no se fue, solo cambió de forma. Y en cualquier era, el que domina su mente tiene una ventaja que ningún evento externo puede arrebatarle: la victoria invisible. Marco Aurelio perdió territorios, perdió estabilidad, perdió a personas cercanas, perdió la ilusión de un imperio invulnerable, pero no perdió su mente, y esa fue la diferencia entre un colapso inmediato y una resistencia prolongada. Roma no sobrevivió porque todo salió bien, sobrevivió porque, en el peor momento, quien la dirigía no se quebró internamente. Mientras otros emperadores respondían con paranoia, crueldad o impulsos cortos, Marco Aurelio sostuvo algo raro: claridad cuando todo empujaba al caos. Eso es lo que evitó que el imperio se devorara a sí mismo antes de tiempo. Este no es un mensaje motivacional. No busca inspirarte, busca advertirte. Si el hombre más poderoso del mundo, rodeado de ejércitos, riqueza y autoridad, necesitó entrenar su mente todos los días para no perder el control, ¿qué te hace pensar que tú puedes improvisar la tuya? El caos no avisa, la presión no pide permiso, la traición no se anuncia. Y cuando llegan, no gana el más fuerte, gana el que no se rompe por dentro, porque cuando el mundo entra en crisis, solo hay una ventaja real, una mente que no se deja arrastrar. Y esa ventaja no se hereda, no se compra, no se improvisa, se entrena, en silencio. Si este relato te dejó pensando, no lo ignores. Suscríbete para seguir entrenando tu mente con historias reales de poder, disciplina y control interior. Da me gusta si entiendes que la verdadera fortaleza no se grita, se sostiene. Y compártelo con quien aún cree que dominar a otros es más importante que dominarse a sí mismo. Porque en un mundo que se rompe con facilidad, el que mantiene la mente firme siempre juega con ventaja.